Reciban un cordial saludo, mi nombre es Alejandra Salcedo y en esta oportunidad les estaré hablando sobre el sistema de contabilidad público. El marco conceptual del sistema de contabilidad pública lo rige la República, el Distrito Capital, el territorio insular Francisco de Miranda y todos sus entes desconcentrados y sin fines empresariales. Dentro de esto tenemos el sistema de contabilidad público, el cual tiene por objeto, en primer lugar, generar toda la información financiera y contable de todos los entes que conforman la administración pública, así como que esta información se genere de manera oportuna para que todos los usuarios pues, puedan hacer uso, valga la redundancia, de ellos y poder hacer la toma de decisiones. También presentar toda la información financiera, contable, los estados financieros y todo lo que respalda a esta información, la cual es objeto de control y de auditorías tanto internas como externas. Dentro del sistema de contabilidad público se encuentran los centros de registro. Los centros de registro son todas aquellas unidades administrativas centrales y desconcentradas, las cuales están encargadas de realizar todo el registro de estas operaciones financieras y contables de la administración pública. Ellos, dentro de estos centros de registros tenemos la Oficina Nacional de Crédito Público, la Oficina Nacional del Tesoro y la Oficina Nacional de la Contabilidad Pública. Dentro de su ordenamiento jurídico tenemos en primer lugar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de las leyes tenemos al decreto con rango, valor y fuerza de ley de la Ley Orgánica de la Administración Financiera Pública, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Dentro de los decretos tenemos aquellos referentes a la Ley Orgánica de la Administración Financiera Pública, con respecto al Sistema Nacional de Crédito Público, al Sistema Nacional de Tesorería, al Sistema Nacional de Presupuesto, al Sistema Nacional de Contabilidad Pública. También se encuentra el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, así como diferentes providencias que regulan este sistema. Los fundamentos técnicos de la teoría contable, estos funcionan como un órgano integrador de la administración pública, la cual opera en función de las normas contables, las cuales son las normas generales de contabilidad pública. Todos los órganos y entes que conforman el sistema de contabilidad pública poseen una personalidad jurídica propia, lo cual su contabilidad se va a adaptar a ese ordenamiento jurídico. Este sistema de contabilidad tiene órganos que son centrales, los cuales se encargan de emanar las normas, los procedimientos, los instructivos y todas las reglas del sistema. Y están las otras instituciones periféricas que son las encargadas de ejecutar y de dar cumplimiento a estas normas y procedimientos que emiten los órganos desconcentrados y los órganos centrales. La rectoría del Sistema de Contabilidad Pública está regida por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, la cual es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular en materias de finanzas. Para que la contabilidad pública funcione como un sistema integrado de información, debe cumplir con las siguientes características. Primero, universalidad en el registro, es decir, que el ente registre todas aquellas operaciones contables y financieras que realice. Estas deben hacerlas de manera cronológica, oportuna y debe hacer un registro único de estas transacciones. Debe tener claro o conceptualizar lo que son los ingresos y los gastos. Los ingresos son todas aquellas transacciones que requieran el uso de fondos de alguna fuente de financiamiento o de alguna fuente de crédito público, presupuesto público, y los gastos son todas aquellas transacciones que requieren el uso de esos fondos. Los ingresos se realizan a través de transacciones que representen ingresos corrientes, disminución de los activos, incremento de los pasivos, incremento del patrimonio. Mientras que los gastos se originan a través de transacciones que representan gastos corrientes, un incremento en los activos, disminución de los pasivos o disminución del patrimonio.
deben tener un diseño integrado de las cuentas patrimoniales, de las cuentas presupuestarias y de resultados. Esto con los planes de cuenta o con los clasificadores presupuestarios y las cuentas patrimoniales, los cuales tanto las cuentas o estas cuentas o estos clasificadores, ellos indican cuáles cuentas se afectaron dependiendo de esas transacciones que haya realizado en los diferentes entes o órganos. En la contabilidad pública existen momentos presupuestarios, los cuales se dan tanto para los ingresos como para los gastos. En el caso de los ingresos tenemos el devengado y el recaudado, y en el caso de los gastos tenemos el pagado y el causado. El sistema de contabilidad pública se rige por principios los cuales están descritos por el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, emitidos por la Contraloría General de la República. Estos principios son, en primer lugar, entidad, la cual nos dice que todos los entes o órganos tienen una denominación o un nombre, independientemente de que tengan una personalidad jurídica o presupuesto propio. Continuidad, donde se presume que todos los entes tienen actividades continuas y proyectadas al futuro, a menos que en su ordenamiento jurídico se describa que es por un tiempo determinado. Y el registro, donde nos dice que todos los entes deben realizar el registro oportuno, el registro único y de todas aquellas transacciones que realicen de manera cronológica. La información debe presentarse en moneda de curso legal y bajo las normas y procedimientos que les corresponden a ese ente que los está emitiendo. Asimismo, esta información debe presentarse en periodos que sean o que tengan lapsos iguales y que sean continuos. Los estados financieros deben emitir información que sea expresada de manera clara, de manera oportuna, y la cual va a reflejar, o estos estados financieros van a reflejar la situación económica y financiera del ente, la cual servirá para los usuarios en cuanto a la toma de decisiones. Importancia relativa. Acá se debe revelar todos los aspectos importantes de la información, así como se deben revelar todos aquellos ingresos y gastos que efectivamente se hayan realizado. La información debe ser uniforme en cuanto a los procedimientos, a las técnicas, a las normas que se apliquen para que así esta información pueda ser comparable. Asimismo, el costo de los bienes o de todas las transacciones debe ser el que se realizó en el momento. Y por su parte, los estados financieros se presentan a través de costos históricos. Causado y el devengado. Las transacciones se registrarán en el momento en el que se causen o se devenguen, sin importar que haya o no movimiento del efectivo. La contabilidad se registrará a través del plan de cuentas y de aquellas normas que fueron dictadas para tal fin. Requisitos de la información contable, dentro de los cuales tenemos primero la identificación, en la cual primero el nombre o razón del ente u órgano que está emitiendo esta información contable, así como la actividad económica a la cual se dedica. La información contable debe ser clara, debe ser oportuna, debe ser confiable, debe presentar toda la relevancia que amerita para la toma de decisiones. Asimismo, debe ser susceptible de control y de pruebas de auditoría, tanto internas como externas, de otros órganos o entes competentes. Debe ser confiable, debe estar libre de sesgo, ser objetiva, para que así pues represente fielmente cuál es la situación financiera del órgano o ente que la emite. El sistema de contabilidad pública representa el elemento integrador de la administración financiera pública, la cual, como todos los sistemas, funciona a través o tiene otros subsistemas, los cuales se retroalimentan para poder procesar y para poder manejar toda la información y todo lo que esto requiere. La Oficina Nacional de Contabilidad Pública tiene la capacidad de emitir las normas generales de contabilidad y las normas técnicas,
que serán utilizadas en todos los órganos y en todas las entes. Estas se dividen en transacciones económicas financieras derivadas de la ejecución presupuestaria y transacciones económicas financieras que no están dentro de la ejecución presupuestaria. Estas transacciones tienen un reconocimiento, una medición, un registro y una automatización de los estados financieros. Dentro del reconocimiento tenemos que es la captura inicial de la transacción en la cual se identifica y se clasifica. La medición se realiza por el monto por el cual se realizó esta transacción, bien sea de ingresos o de gastos. Esta debe hacerse o los estados financieros se presentan al costo histórico a menos que se autorice de otra manera. El registro es la afectación que se realiza en los libros, bien sean los principales o los auxiliares. Automatización de los estados financieros. La matriz general de contabilidad es una herramienta informática y automatizada, la cual tiene como objetivo principal que se integre toda la información, tanto financiera y contable, de manera única, de manera oportuna, la cual sea confiable, sea veraz, para la toma de decisiones de todos los usuarios y busca que haya esa integración en toda la información que se genera. La matriz general de contabilidad contiene el universo de cuentas, de partidas y de clasificadores, los cuales son necesarios para el procesamiento de la información. Esta matriz lo que busca es la integración de los sistemas tanto contables como presupuestarios, los cuales se registran a partir del devengado y del recaudado en el caso de los ingresos y las transacciones que se registran a través del causado y del pagado en el caso de los gastos. Las operaciones originadas por la matriz de contabilidad son los registros de todas las transacciones, los registros de las reversiones en el caso de algunas operaciones que lo ameriten, los asientos de ajuste, los asientos de las cuentas de orden y los asientos de cierre. Los reportes producidos por la matriz general de contabilidad, dentro de ellos tenemos el comprobante único de contabilidad, tenemos el balance de comprobación de sumas y saldos, el estado de flujo, el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de flujo de efectivo, el estado de movimiento general, la ejecución presupuestaria de recursos y la clasificación económica de recursos y egresos. Elemento del sistema de contabilidad pública. Este comprende la denominación y el código de la cuenta y de la subcuenta que componen el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos, así como las cuentas de orden de las transacciones financieras dentro del sistema. En el plan de cuentas patrimoniales se identifican todas las cuentas y subcuentas a través de dígitos, los cuales deben cumplir con las siguientes características. En primer lugar, es completo. Se encuentran todas las cuentas necesarias para el registro de la información. Es flexible, de modo que el código contable fue creado para poder agregar nuevas cuentas. Estas se presentan de manera ordenada y clasificada cumpliendo con las normas de la teoría contable. Es flexible puesto que el código contable establece los subgrupos y los grupos de todas las cuentas que conforman los estados financieros. Estructura del plan de cuentas patrimoniales. Este está representado por un código numérico, el cual se encuentran las cuentas y subcuentas. Este consta de 9 dígitos y 6 categorías, en las cuales se va a ubicar o representa la posición en la que se va a ubicar la transacción que se desea registrar. Estructura del código numérico. Dentro de este código tenemos en primer lugar el grupo, el cual constituye el mayor nivel de agregación de la cuenta y representa el primer número de ese código. Luego tenemos el subgrupo, el cual representa el primer nivel de desagregación del grupo, lo cual este representa el segundo o la segunda posición del código.
El rubro representa el segundo nivel de desagregación de la cuenta y este se encuentra en la tercera posición del la cuenta. Esta representa la cuarta posición del código. Está representada por 2 dígitos y acá se van a registrar o se identifica cuál es la cuenta la cual va a registrar el ente. La subcuenta de primer orden constituye el primer nivel de especificidad de la cuenta y ocupa el 5.º lugar en el código también con 2 dígitos. Y por último tenemos la subcuenta de segundo orden, la cual constituye el segundo nivel de desagregación de la cuenta y forma o pasa a ser la 6ª parte del código numérico. Para el registro de las transacciones se diseñaron algunos modelos de asientos. Con el fin de poder generar la información de manera oportuna, veraz y confiable, para lo que se necesita y se ha dicho a lo largo del video, que es para la toma de decisiones de los usuarios. En el sistema de contabilidad público tenemos los libros principales y los libros auxiliares, dentro de los cuales los libros principales son el libro diario y el libro mayor, en los cuales se registran tanto las transacciones principales como auxiliares. El libro diario es aquel libro en el cual se registran cronológicamente todas las actividades que van ocurriendo en el momento dentro de los diferentes entes y órganos. Y en el libro mayor se agrupan las cuentas tanto de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingreso y de gasto, y se hace un registro por cada uno de este grupo, un registro individual de las cuentas por cada uno de este grupo. Los libros auxiliares, ellos contienen el detalle de todos los registros contables que soportan todas las operaciones realizadas por el ente contable, a través de los cuales se soportan o tienen los soportes que dieron origen a estos registros. Dentro de estos libros auxiliares se tiene el libro auxiliar de banco, el libro auxiliar de caja, el libro auxiliar de bienes muebles y de bienes inmuebles, libro auxiliar de recaudación diaria, libro auxiliar del contribuyente o deudor, el de existencia de almacén y el de depósito en garantía. Cada uno de estos libros van a contener la información relacionada a lo que hace mención cada uno de ellos y soportan esa información o muestran los soportes de todo aquello que registran, o todas aquellas transacciones que se registran de acuerdo al área o de acuerdo al área al que pertenece esa transacción. Entonces allí se va a encontrar toda la información referente y que soportan estos registros. Los estados financieros, ellos constituyen una representación de la situación financiera del ente contable. Ellos van a realizar o van a revelar cuál es la realidad económica y financiera del mismo. Dentro de estos estados financieros se tiene el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Los estados financieros van acompañados a través de las notas explicativas, en las cuales se refleja la información que va a detallar y a precisar cuál es la información que componen las cuentas y las subcuentas de estos estados financieros. El estado de situación financiera va a reflejar los movimientos y las cuentas afectadas en cuanto al activo, al pasivo y al patrimonio, así y las cuentas de orden. El estado de cambios o de movimientos en el patrimonio van a reflejar los movimientos que han tenido estas cuentas que tienen que ver con el patrimonio. Al igual que el estado de flujo de efectivo, él refleja cuáles fueron las entradas y salidas del efectivo y los equivalentes de efectivo. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo en esta oportunidad.